Hola, los saluda Camilo Torres Jiménez y hoy voy a explicarles sobre el proceso de Bielsa para llegar al Mundial del 2002, enfocándonos principalmente en estos 3 partidos del Mundial. Tres en el fondo, 3 centrales, un volante de recuperación, 2 aleros, 2 extremos, aleros, volantes ida y vuelta, un enganche más o menos clásico, una figura clásica, 2 extremos que eran muy importantes en la presión, en la amplitud y en la profundidad del equipo, y un delantero típico de área, no nada por el estilo de un 9,5, sino un 9 de los clásicos. En el arco, en la eliminatoria, normalmente se repartió el arco entre Burgos y Bonano. Fueron los que más jugaron la eliminatoria. Sin embargo, Caballero jugó un par de partidos y le fueron suficientes para ser el arquero titular en el Mundial de Corea y Japón. Roa lo intentó, lo buscó durante un primer amistoso, sin embargo no se convenció, entonces Roa sale y quedan los arqueros para el Mundial: Burgos, Bonano y Caballero. En la defensa tuvo bastantes problemas. Primero probó Ibarra en una gira local que hicieron. Lo probó solo un partido, no lo volvió a llamar, no lo volvió a incluir en sus planes. Y tuvo a Pochettino, a Vivas, que fue uno de los jugadores que más fue criticado por el periodismo y por la gente en Argentina. Sin embargo, era el hombre de confianza de Bielsa. Chamot, que no jugó en la eliminatoria pero que terminó yendo al Mundial. Samuel, Ayala, Placente, Berizzo y Sensini. Lamentablemente Berizzo se baja del Mundial por lesión. Sensini tampoco asiste. Y solo Ayala llega, pero se lesiona en el calentamiento antes del partido de Nigeria, así que finalmente va, pero no puede ser usado. Va con Samuel, Ayala, Placente, Pochettino, Chamot y Vivas también, quien también jugaba por este sector, hacía esta función de vez en cuando, o de central principalmente. Se baja del Mundial por lesión. Bielsa lo esperó lo más que pudo, sin embargo la rotura del ligamento fue imposible. Astrada lo probó en un par de partidos, pero no más allá. Arredondo lo llamó también, pero finalmente no fue convocado para el Mundial. Así que se quedó con Simeone y Almeida en esa posición. Lamentablemente ambos llegaron a Corea y Japón lesionados. Simeone recién se estaba recuperando de una rotura y Almeida llegó con los dos gemelos desgarrados, también recuperándose los primeros partidos. Sorín fue uno de los jugadores más firmes, fue llevado al Mundial, fue llevado a las eliminatorias y sin lugar a dudas fue uno de los jugadores que más potenció Bielsa. Por la zona derecha utilizó a Cagna, pero no lo llevó al Mundial. Y terminó llevando a Zanetti y al turco Hüseyin a Asia. El 10, una posición quizás la más controvertida en la época de Bielsa. Usó a Riquelme en la Copa América de Paraguay de 1999. Sin embargo, finalmente no lo convenció. En la eliminatoria no tuvo ni un minuto. Y vimos Verón comandando ese equipo en la eliminatoria, uno de los jugadores que más participó. Sin lugar a dudas, una muy buena eliminatoria de Verón, pero lamentablemente al Mundial acusó un par de cansancio físico y bueno, su rendimiento realmente fue lamentable. También llevó a Gallardo, a quien usó en eliminatorias, pero no así en el Mundial. Y Aimar, que fue uno de los jugadores más sobresalientes, sobre todo en la segunda parte de la eliminatoria. Y en el Mundial, sin lugar a dudas, fue una solución en muchos partidos. Lamentablemente no alcanzó. Como extremos, bueno, utilizó hartos jugadores. En las primeras giras locales llevó a Esqueloto, pero no lo volvió a mencionar por ahí. Llevó a un jugador llamado Wagli Camimpietro, no lo tenía referenciado, difícil de pronunciar el apellido. Finalmente lo usó en un par de partidos como revulsivo, como suplente, pero no lo llevó al Mundial. Se conformaría con Claudio López, con Kili González y con Canilla, quien ya tenía 35 años, ya estaba bastante longevo. Sin embargo, le pareció una buena solución a Bielsa. Lamentablemente también llegó al Mundial un poco lesionado, así que finalmente no tendría minutos. Además fue expulsado ante
ante Suecia, fue expulsado estando en el banco. Entonces, bueno, no tuvo la fortuna de actuar. Romeo también lo tanteó un ratico, pero no pasó nada. Al igual que con Palermo, a quien principalmente lo llevó a los partidos iniciales. Cruz jugó contra Chile, un partidazo en eliminatorias, pero no le alcanzó para llegar al Mundial. Estaba muy firme la dupla Batistuta-Crespo, alternándose la titular de la selección. También probó con Delgado, el Chelo Delgado, y con Saviola, un joven Saviola que lamentablemente no convenció a Bielsa. El equipo realizaría muchos centros, también realizaría mucho juego largo, así que pues Saviola no entraba como en la base. Y llevó por el lado derecho a Ortega, a Gustavo López, que podía actuar por ambas bandas, y Bacedas también lo había tanteado, pero no lo llevó. Así que acá tenemos a los 23 seleccionados por Bielsa para el Mundial, con la desfortuna de que tanto Simeone como Almeida como Canilla llegaron tocados, y Ayala también, y además como plus se lesionó durante el Mundial y no pudo ser usado. Entonces estos son los 23 convocados que iban a afrontar el Mundial. Finalmente, allá en Corea y Japón, Bielsa se decide por Caballero, un arquero que no había usado tanto como Burgos y Bonano, pero finalmente decide irse con él, dejando a estos dos arqueros como suplentes. Tenía buen reparto, y finalmente Caballero no tiene nada que ver en los goles. Uno de penalti y un tiro libre ante Suecia que no había mayor cosa por hacer. Ayala, como les digo, lesionado todo el tiempo, así que Samuel ocupó esta parte del terreno. Placente en 2 partidos por acá y Chamot en 1. Y Pochettino 2 partidos por acá y 2 partidos por esta zona. Simeone arrancó jugando, la verdad, un rendimiento bastante deplorable de Simeone. Afortunadamente Almeida se recupera para jugar contra Suecia. Bielsa le da la confianza y le dice que de pasar va a ser el titular, y se nota totalmente la diferencia. Sorín siempre titular acá, la mejor arma que tuvo Bielsa. Gallardo, 0 minutos en Corea y Japón. Esta posición se la turnaron entre Verón y Aimar, con mucha diferencia de nivel. La verdad, el mundial de Verón fue desastroso y el de Aimar fue buen mundial. El turco Usain no participa en el juego, y Gustavo López tampoco lo hace. Normalmente esta zona derecha siempre fue ocupada por Ortega. Batistuta y Crespo se turnaron todo el tiempo. Como les venía diciendo, Canilla no participó. Claudio López y el Kili González se turnaron la titular durante los 3 partidos. En el partido contra Suecia fue en el juego en que mejor jugaron, y vamos a ver cómo fue la organización ofensiva normalmente. Bueno, acá ya no estaba Verón de un partido desastroso, y estaba Almeida. Sin duda fue lo mejor que pudo tener Bielsa, esa combinación Almeida-Aimar. Lo que buscaban en la salida era que los centrales se la pasaran a Almeida y él buscara en largo cambiar a Zanetti, a Sorín, o a Ortega, o al Kili González. Esa era una de las partes de la salida. Almeida lo hacía realmente bien, o con Samuel, o con Pochettino, o con Chamot. Chamot estaba en esta zona, Pochettino, estaban al revés, Chamot, Pochettino. Buscaban juego largo, cambiar de zona, y acá recibía. En cuanto a los tándem de derecha, tándem de izquierda, el funcionamiento era bastante diferente. Mientras Ortega realizaba este movimiento y se juntaba con Aimar, sobre todo cuando pudieron estar juntos en cancha, jugaban en corto. Zanetti se iba hasta acá. Claudio López se mantenía pegado a amplitud y profundidad, y Sorín lo que hacía era hacer la aparición. Por eso vemos en el partido, si pueden ver el compilado Argentina-Suecia, vemos que Sorín es el jugador clave y tiene un montón de oportunidades dentro del área que lamentablemente para Bielsa desaprovecha. En fase de organización defensiva, Bielsa lo que hacía era mandar a sus 3 centrales bien atrás, a Simeone también, y Verón o Aimar y Batistuta y Crespo se encargaban de la presión
Sorín retrocedía, Zanetti también, y Ortega y el Kili González o Claudio López retrocedían según si el lateral de esa zona atacaba. Entonces digamos, acá atacaba. Si atacaba por este sector, se quedaban así y hacían una línea de 4 retrocediendo al volante del otro sector. Si atacaban por zona derecha, Sorín completaba la línea de 4. En cambio, si atacaban por zona izquierda, Sorín acá complementaba, bajaba el Kili o el Claudio López y Zanetti terminaba la línea de 4. Que lo que buscaba Bielsa era que se llevara a cabo de manera, pues como el ideal que él tenía, era una recuperación tras pérdida rápida, ¿no? 7 segundos y antes de que pasaran, achicar espacios y recuperar. Pero muy pocas veces se pudo ver esto. Entonces lo que terminamos viendo fue este jugador se perdió. Por acá, donde es que se hizo el 10, el 9, todos se fueron de paseo. Por lo general lo que buscaba Bielsa era eso que les digo, pero no se dio en gran cantidad de ocasiones, por lo que terminaban haciendo fue que el bloque bajo, los centrales bajaron demasiado, Simeone presionaba, estos buscaban trancar el ataque y se generaba un espacio grandísimo en esta zona. Sobre todo Inglaterra lo logró aprovechar con su juego directo, largo. Y si Owen no le ganaba a Placente, que tuvo un partido desastroso, le ganaba a Pochettino, le ganaba a Samuel, generaba un rebote que aprovechaba a Scholes, que aprovechaba a Beckham, y lamentablemente le hicieron mucho daño a Argentina en ese partido. Esa fue la manera de Inglaterra: juego directo, contragolpear, aprovechar los espacios que generaba Argentina, normalmente no a las espaldas, pero tenían en Owen un jugador muy importante que superaba a los 3 centrales, que lamentablemente no pudieron hacer buenos relevos, siempre estaban o muy lejos o estaban en línea, y no funcionó esta forma para Bielsa. En transición defensa-ataque lo que hacía Bielsa buscaba siempre la amplitud, la profundidad y el juego rápido. No se dio muchas veces en este mundial porque tanto Nigeria como Inglaterra como Suecia salieron sintiéndose inferiores a Argentina, en realidad lo eran, y a defenderse.